Familia, contágiate. ¿Con qué? Con fe, esperanza y caridad. Familia, contágiate. ¿Qué es una virtud? ¿Qué es una virtud? ¿Qué es una virtud? ¿Qué es una virtud? Nos dice Filipenses 4:8. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. La virtud es una disposición del ser humano a hacer el bien. Es decir, es una disposición habitual, es la repetición de actos buenos. Cuando el ser humano repetitivamente hace actos bondadosos, actos buenos, hacia el bien, pues eso se forma en virtud. Pero cuando realiza actos malos, repetitivos, se convierte en una constante en su vida, pues eso se llama vicio. El objetivo de las virtudes es poder parecernos a aquel que es perfectamente bueno, es decir, Dios. Dios nos da virtudes para nosotros parecernos a Él, para ser semejantes a Él. Entonces, las virtudes es buscar un bien, pero ¿qué bien? Un bien real, no un bien aparente. A veces creemos que eso que es bien, pues no, realmente no es bien, nos deteriora. Entonces ahí no está la virtud. Eso nos va a direccionar ¿a dónde? Hacia el fin último del hombre, que es la felicidad, que es vivir con Dios. Listo, pero ya vimos qué son las virtudes. Ahora, ¿qué es eso de virtud teologal? Entonces, las virtudes se pueden dividir en dos. Unas que el ser humano, por auxilio de Dios, con la ayuda de Dios, va tomando en su vida y va arraigando, y otras que se las regala Dios, con las cuales nace el ser humano. Entonces, ¿cuáles son esas con las cuales nace el ser humano? Virtudes teologales. ¿Cómo se producen en el ser humano? Con la justificación de Jesucristo. Una vez que Él se entrega por nosotros, derrama su sangre, nos limpia para la eternidad y nos inscribe en el corazón la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, ¿de dónde aparecen estas virtudes? Pues las tenemos desde nuestro nacimiento por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La primera virtud teologal, la fe. ¿Qué es la fe? Pues lo encontramos en muchos textos como la certeza de lo que no podemos ver, de lo que no podemos escuchar, de lo que no podemos palpar con nuestros sentidos. Es la disposición de la razón del ser humano a acoger las verdades reveladas, a acoger a Dios. Entonces, como jóvenes, ¿qué se nos manda? Que nuestra razón esté unida a nuestra fe, no que nuestra fe esté desligada de la razón. No vamos a ser gente con fe inconscientes, no. Como dice el Papa Juan Pablo II, la fe de todo creyente debe estar guiada con dos alas. Por un lado, el ala de la razón, pero por otro lado, el ala de la fe. De esta manera, aquello que estás creyendo lo estás complementando con la razón, y aquello que estás entendiendo se está planificando con la fe. Con la fe, entonces, ¿qué pasa en el ser humano? Vamos más allá. Nos impulsamos hacia el mismo Dios, empezamos a comprender a Dios desde lo que poseemos, con la razón, el entendimiento, pero ahora con un dote especial que viene desde Él mismo. Es un mismo regalo poder entenderlo. Entonces, esa certeza de poder entender al mismo Dios es un regalo de Él que planifica nuestra misma razón. Entonces no vamos a caer en el error de que la fe no tiene que ver con la razón, o que si soy creyente, entonces no soy una persona de razón. Escuchemos esta historia de Mateo 9, versículos del 18 al 26. Vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de Jesús diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos. Y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo:
hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús a la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en el ruidoso desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano. Y la niña se levantó, y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Palabra de Dios. Si tan solo toco su manto, sanaré. Es la exclamación de una mujer que confía totalmente en la acción de Dios en la persona de Jesucristo. Es que si yo solamente toco tu manto, yo sé que me sanaré. Pues no es el manto, jóvenes, es Jesús y es la fe de esta mujer. ¿La fe en quién? En Él. Si yo toco ese manto que es de Jesús, que es el mismo Dios, pues yo me sanaré. De lo contrario, pues seguiré mi vida igual, ¿verdad? Incrédulo, sin creer que hay otra escapatoria. La razón del ser humano en ese momento, cuando esta mujer dice: si yo toco ese manto, yo sanaré, pues tiene la convicción de que hay algo que la conecta con esa realidad de Dios, la conecta con la voluntad de Jesucristo. Entonces, eso es la fe, conectar nuestra vida, conectar nuestra razón, donar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Confiar que en Él, con solo tocar su manto, pues encontraremos la vida en plenitud, nuestra felicidad, nuestro gran bien. Entonces, eso fue lo que hizo esta mujer. La mujer no esperaba cualquier cosa, esperaba su sanación, esperaba su felicidad y la encontró realmente ¿en quién? En la persona de Jesucristo. Ojo, el manto es secundario. En este caso, lo importante es la confianza plena en que esa acción de tocar aquello que hace parte de Dios, aquello que es Dios, entonces me da a mí la felicidad. Retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Retirados porque la niña no está muerta, como decimos, estaba de parranda, ¿sí? No podía escuchar con claridad la presencia de Dios, la voz de Dios. Entonces, Jesús, ¿qué hace para sanar a esta niña en este texto? Pues retira el bullicio de la gente, hace que la gente parta de ese lugar. Eso que está obstaculizando que el mensaje de Jesús llegue a la casa de esta niña y que la niña pueda ahora sí escucharlo claramente, es lo que por donde parte Jesús. Jesús dice: por favor, gentío, váyanse, y luego hace su obra. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, la niña no está muerta, no está dormida. La niña es que no puede escuchar la voz de Dios. No puede tener fe en Dios porque no hay silencio interior y exterior. ¿Cuál es la invitación, joven? Pídele a Dios ese silencio que necesitamos. Pídele a Dios que siga estando contigo. Él nunca dejará de estar contigo, pero Él lo quiere escuchar porque Él quiere que tú reconozcas su amor, que tú reconozcas su gloria. De esa manera Él actuará siempre y de una manera impresionante, ¿sí? Entonces, ojo, retira lo que es bulla en tu vida, retira eso que hace ruido, eso que es un sonido fuerte y que no te deja, haz silencio interior, deja las redes por un momento, deja de hablar tanto por ese celular, deja el WhatsApp por un momento y empieza a escuchar a Dios, empieza a entrarte en ti mismo, que ahí en tu conciencia está la voz de Dios. Eso es lo que hace el Señor y quiere hacer hoy contigo, retirar toda la bulla y luego ahí sí empezar a entablar un diálogo contigo, resucitarte como resucitó a esta niña. La fe, queridos jóvenes, nace de una llamada de Dios. No te preocupes si de pronto tú no eres tan cercano a Dios, si no te gusta mucho esto, te lo quiero decir, Dios te está llamando, Dios te está impulsando a tener fe. Aunque tú lo quieras odiar de tu vida, Él lo está haciendo. Aunque tú lo quieras rechazar, Él lo está haciendo. ¿De dónde viene la fe? Es un regalo de Él. Conocemos a Dios porque Él lo permite. Él nos hace capaces de Él. Es decir, Él nos une a Él sin que nosotros lo busquemos. Pues lo rechazamos y de esa manera no podemos verlo. Pero que Él nos busca es por lo cual tenemos fe. Familia